Cultura vegetal en la pandemia, resistencia y resiliencia, del individuo a los ecosistemas humanos. Parte 2. Resistencia a las perturbaciones por hielo, frío y huracanes. ¿Qué hacen las plantas cuando Frozen enfadada las congela? En esta parte vamos a ver algunas de las adaptaciones vegetales a las perturbaciones por hielo, frío y huracanes. La resistencia al frío y a las heladas es conocida en algunas plantas como el madroño, la hiedra, el bonetero rastrero, la grosella roja, el sauce blanco o el ciprés, que son plantas que pueden soportar hasta 18 o 24 grados bajo cero, como el chopo lombardo, el gomero de la sidra, el abedul blanco. Pero son las coníferas quienes adaptan mejor su porte y sus hojas, su estructura a la nieve o al frío, porque tienen una forma de pirámide que hace que la nieve pueda escurrir por sus ramas hacia el suelo, tienen las hojas pequeñas, sin agua, por lo tanto es más difícil de congelarse, y unas ramas flexibles que no se rompen con el peso de la nieve. Otras especies vegetales se abrigan con bufandas y jerseys, por ejemplo, la del Weiss, típica de los Pirineos, todos conocéis esa flor con pelitos que parece que se ha puesto un jersey de lana. Pero aún se abriga más con lana la Sausurea involucrata del Asia Central, que tanto bien hace a la circulación sanguínea cuando se utiliza como planta con principios médicos. La hierba cana gigante parece que prefiere ponerse un gorro. Como veis aquí, se eliminan las hojas del tronco y a una altitud de 4.300 metros en el monte Kenia es una buena idea de ir abrigado, pero en el coco. La hierba cana, en forma de col, prefiere la manta. Las grandes hojas exteriores protegen a las yemas del frío. Nosotros también combatimos el frío apretándonos junto a otros. Los cojinetes son plantas que se defienden del frío juntando sus tallos. Pueden apretarse varias especies. Aquí, por ejemplo, se ve un cojinete, el de Tasmania, que es el más grande del mundo, con colores distintos, porque son especies distintas las que se están agrupando. El cojinete vegetal de mayor tamaño está en Tasmania. Vemos aquí esta foto, que ocupa varios kilómetros cuadrados de extensión. Y hay un curioso cojinete, el cojinete de monja, la Erinacea antilis, que recibe el nombre porque parece un erizo. Y de monja viene quizá a suponer que o se las quieren mal y queremos que se sienten y se pinchen, o realmente viene por la penitencia de una especie de cilicio al que la monja recurre para sacrificar. Y si no puedes con tu enemigo, hazte su amigo. Es una segunda versión de aquello que vimos con el fuego. Aquí se trata de la Lobelia telequi, también en el monte Kenia. Es una planta polinizada por los pájaros que tiene una forma curiosa de protegerse del hielo, que es del frío, que es haciendo hielo precisamente. Es decir, a la roseta la llaman Gin Tonic Lobelia, porque el agua que queda de la lluvia en las noches frías, o del rocío, las noches frías de Kenia, se congela. Pero esa congelación, que tiene formas de cubitos de hielo, lo que permite es que la semilla se proteja con una especie de cámara que tiene más temperatura que la que el hielo que se ha formado. En España el pino negro, Pinus uncinata, es el más resistente al frío. La soldanella alpina aprovecha el sol para crecer antes de que la nieve se haya fundido. Es decir, rompe la capa de nieve, tiene prisa por crecer, por asomarse, por coger sol. Otras especies aparecen y desaparecen rápido también
valorando ese carpe diem del sol. Hay que salir, hay que tomar el sol. Las amapolas árticas y los epilobius florecen brevemente. Tienen una vida breve como las mariposas, pero muy satisfactoria. Entonces aprovechan la subida de la temperatura y esos rayitos de sol para animarse y pues estar un poco en conversación y viviendo alegremente, disfrutando del sol. Y en el tema de la rapidez, gana el bambú. Algunas especies de los 45 géneros de bambú que se conocen, pues crecen hasta 91 centímetros al día. Es decir, una media de 3,7 centímetros por hora. Entonces, es un crecimiento maravilloso, que se utiliza sobre todo pues, para, como decíamos, aprovechar que hay un claro, que hay un sol, que hay luz, y va a ser la especie que antes va a absorber esa posibilidad lumínica. En cuanto a árboles, el de crecimiento más rápido es el de la paulonia tomentosa. Es una especie que vive sobre todo en China y que puede alcanzar los 6 metros durante el primer año. Es decir, a 10 centímetros por semana, no le alcanza el bambú. Pero es un árbol que se utiliza mucho como regalo de bodas de las parejas, porque plantado el día de la boda, pues se va viendo crecer y fácilmente, pues antes de que se disuelva el matrimonio, ha crecido un tiempo bastante significativo como para que se la vea y sea compañera. Pero a la paulonia la gana la esperoyuca. Esta es una planta, también conocida como bayoneta española por la forma que tiene en punta, o yuca quijote, pues como una especie de lanza de adarga. Es del Reino Unido, una que se conoce, pues creció 3,63 metros en 14 días, a un ritmo de unos 25 centímetros por día. Alguien que no es planta, pero que utiliza la fotosíntesis, es el alga marina o sargazo gigante, que crece también rápidamente, ¿verdad? El sargazo, no le puede al bambú, se queda un poquito por debajo. Son 34 centímetros al día, no 90, con una media de 1,4 centímetros cada hora. Bueno, no es una planta, es un alga, y hemos dicho que no hablaremos hoy de ellas, en otro momento. A veces no conviene la prisa, cuidado. Como proceso de adaptación, vale, se puede tener mucha ilusión por crecer, como cuando somos adolescentes, para que nos hagamos enseguida mayores, y eso pues es como una motivación para disfrutar de la vida y para pedir en libertad. Pero hay plantas que prefieren ir despacito. La puya raimondi o reina de los Andes es una bromelia gigante que solo florece cada 80 años. Imaginaros, claro, el problema que tiene, porque en 80 años pues pasan muchas cosas y muchas de esas plantas pues que son, digamos, destrozadas por herbívoros o por inclemencias del tiempo. Pero bueno, es la inflorescencia de 6 metros más alta y puede tener hasta 8.000 preciosas flores dentro de esa inflorescencia que veis ahí. Pero también se puede crecer despacio como un ejemplar de Thuya occidental, que es la Thuya occidentalis, y esta planta que se conoce no superó los 10,2 centímetros de altura en toda su vida, de más de 100 años. Fue lenta, tan solo incrementaba 0,11 gramos cada año, es decir, que consiguió en su vida pues unos 17 gramos de madera. Bien, es ir sobre seguro y no arriesgarse a romper o a explotar la juventud desde el principio. El sauce del Ártico se protege del viento no creciendo más de 15 centímetros. También es una especie que prefiere no llevar prisa. Y cuando el problema es el exceso de agua, ¿qué es lo que pasa cuando
unas plantas son, digamos, ahogadas, pues con una inundación o con lugares en los que hay muchísima agua. Pues hay plantas que están precisamente queriendo vivir así. Son plantas que resisten el exceso del agua, como el arroz, que todos conocemos y que requiere ser encharcado. Pero, ¿qué hacen estas plantas? Pues modifican su estructura y su fisiología. También lo vimos eso en la escasez. Fijaros, ¿qué hacen? Pues una epidermis muy delgada, que sea permeable para coger oxígeno del agua, luego que tenga abundante cantidad de clorofila para que pueda hacer bien la fotosíntesis estando sumergida. Hojas finamente divididas, cámaras de aire o arénquimas, multiplicación o reproducción vegetativa, falta de cutícula, no le hace falta esa protección cérea, falta de estomas, no son los instrumentos, digamos, más adecuados para recoger el oxígeno del agua, falta de raíz o raíz muy escasa, falta de vasos de conducción, falta de tejidos de sostén. Algunas incluso pues prefieren no tener ningún sostén, es decir, ninguna raíz y flotar en el agua, y carencia de flores. Aquí vemos tres tipos distintos de plantas a las que les gusta el agua. Son las palustres o anfibias, como el junco, la totora o espadaña, el papiro, que viven ancladas, pero tapadas por agua. Las sumergidas, que son más profundas en sus raíces, en sus tallos, y a veces solamente se les puede ver como el loto, el nenúfar o la cola de zorro, pues la parte más vistosa o de flor, y otras que son totalmente flotantes, como la lenteja de agua o lemna, la salvinia, que es un helecho flotante, y el helecho azolla. Entonces estas, digamos, especies, pues disfrutan con el agua y tienen esas adaptaciones. Hay árboles incluso que modifican sus raíces para sujetarse mejor, como hace este ciprés de pantano. Claro, el agua y la arena pues es blanda, requiere una forma de sujeción distinta que la de un tronco en suelo firme. Aquí veis que estos árboles están rodeados de una especie de conos. Esos son raíces en forma de rodilla. Son los neumatóforos. Surgen de las raíces para coger oxígeno, para respirar. Es algo contrario a lo que veíamos con los acodados que nos explicaba Guillermo, en los que una rama se introduce en el suelo y crece y echa raíces. Aquí las raíces son las que surgen del agua para respirar. Y aquí vemos esas que decíamos que son zancos, raíces zancos, para sujetar en un suelo muy movedizo, inundado del manglar. Aquí vemos cómo se han producido raíces respiratorias en el mangle blanco, en Madagascar. Aquí van creciendo esas raíces y formándose los árboles. Y es muy vistosa esta planta que todos conocéis, que es la Victoria regia amazónica, la flor, la hoja más grande. Yo creo que tiene esa capacidad para sostener a un niño chino o de cualquier otra nación. Pero aquí parece que los papás pues, son muy propensos a hacer fotografías a los niños encima de las hojas. Es un lugar en el que se ha hecho una especie de vivero, de jardín botánico, manteniendo el clima y las condiciones de donde viene la Victoria regia, que es del Amazonas. Entonces, bueno, pues los niños se fotografían hasta que un día la planta pues diga que no quiere más y se hundan. Y entonces pues se pondrán, no sé, habrá también los jardineros o los vigilantes pues tendrán equipos de buzo. Pero es difícil que se hunda esa hoja por la construcción con la que está hecha, las membranas que tiene en su parte baja, en su embés, y que han dado muchas sugerencias a construcciones arquitectónicas imitando
esa capacidad vegetal de ser resistente. Aquí tenemos un detalle de esa estructura vegetal del envés de la Victoria Regia, que parece que está sostenida a la superficie por una especie de travesaños de vigas que inspiraron a Joe Paxton a realizar un palacio de cristal. Esa construcción, que se hizo en 1851 para albergar pues, una muestra en Inglaterra, pues se hizo en el reinado de la reina Victoria. La planta tiene el nombre de la reina. Quien realizó los planos de esta maravilla arquitectónica fue un enamorado de la Victoria Regia, que la llevó a Inglaterra apenas con unas pequeñas hojas, y la permitió y la cuidó para que creciese. Y como era jardinero y había diseñado distintos invernaderos, pues propuso en el concurso estos planos, esta forma de concebir el espacio, inspirándose en esos travesaños, en esas vigas de hierro que sujetarían cristales, porque una de las condiciones indudablemente era que fuese de fácil montaje, tenía que construirse en 10 meses y además tenía que albergar en su interior pues unos olmos que ya estaban crecidos y objetos grandes de la muestra. Y aquí tenemos pues una flotilla de flores de apio de agua machos buscando a la hembra. Ellos flotan perfectamente en el agua y van tranquilos buscando y aprovechándose del viento para navegar mientras conversan agradablemente. Ya la encontrarán. Y aquí en el agua salada pues están también las algas, por ejemplo, estas que son gigantes en la costa sur de California, pero ya hemos dicho y repetimos que no son plantas, pero sí seres que hacen fotosíntesis, por eso los tratamos. Las plantas que viven cercanas al mar y absorben el agua salada tienen un sistema también de protección que es, por ejemplo, excretar la sal a través de sus hojas, como hace el Limoniastrium. También otra de las perturbaciones es la resistencia, es el viento, los huracanes. Es curioso, pero la palmera es el único árbol en pie, por ejemplo, tras el huracán Matthew Haití y el huracán Irma en los Cayos de Florida. Los árboles son arrancados, pero las palmeras ahí están, permanecen en pie. ¿Por qué? ¿Qué han hecho las palmeras para resistir de esta manera al viento? Pues tienen una estructura distinta, no son árboles, no tienen esos anillos de Schubert y de Lieber, esos vasos para llevar el agua hacia las hojas y alimentar a la planta, sino que es otra forma más de fibras. Las raíces adventicias, pues como veis, se adhieren al suelo desde la base y forman un núcleo que no es tanto en profundidad como en extensión, que se agarra como una especie de cepellón fortísimo al suelo. Y luego el tronco pues está también muy bien diseñado, estupendamente diseñado para que las fibras más duras del tronco estén en el centro, mantengan esa estructura más fuerte, y luego las fibras más flexibles pues son las que están por la corteza, por el exterior, con lo cual la palmera puede cimbrear sin partirse. Además, las hojas, que son pocas relativamente para la altura que tienen, esa copa que tiene, pero también están diseñadas para que el viento las peine. Entonces, ser capaz de flexibilizar y de aguantar la inclemencia del viento es muy simbólico, y puede ser que algunos prefieran el junco, que se dobla pero siempre sigue en pie, pero otros prefieran la palmera, que tiene un look pues más poderoso.
En España, la sabina canaria, Juniperus turbinata canariensis, es el árbol que soporta los vientos más persistentes. A mí esta fotografía me encantó y me recordaba ese ala de la Victoria de Samotracia, esa escultura griega tan maravillosa. Bueno, y no es que la Sabina intente emular a una escultura griega, pero bueno, también vemos que el aire puede hacer que las estructuras sean más adecuadas a recibir esas ráfagas o utilizarlas, como los aviones, pues para volar. La Sabina canaria no vuela, permanece anclada.